Em, y hablando de hablando de esta diversidad cultural, eh, ¿qué actitudes pueden existir respecto de la diversidad cultural? ¿Qué suele, qué maneras de pensar existen respecto de esta diversidad cultural que existe en el mundo? ¿Qué actitudes se puede tener frente a eso? El etnocentrismo. Tal cual, una de ellas es el etnocentrismo, ¿no? Eh, ¿Qué sería el etnocentrismo? Sería tener como parámetro general a la cultura propia y como despreciar a la otra, sería Tal cual, ¿no? Sí, sí, poniendo exactamente. las otras culturas, ¿Cómo? poniendo como inferior a todas las otras culturas. Exactamente, ¿no? Como que considerar mi cultura como lo normal y el resto como lo raro, exótico, ¿no? Tal cual, tal cual. Así que bueno, de eso se trata un poquito la clase de hoy. Así que vamos a arrancar nomás. Eh, y ahí Gabriela decía, para no caer en ese término que engloba toda la cultura de las sociedades en rangos de salvaje o civilizado. Tal cual, tal cual, tal cual. Tratar de evitar esa idea, eh, volver a caer en ese evolucionismo que teóricamente ya estaría superado, teóricamente, ¿no? Bueno, entonces, aquí estamos, ¿no? Hoy vamos a ver estas dos actitudes que podríamos llamar, ¿no? O sea, una actitud enocéntrica o más relativista. Vamos a ver de qué se trata, vamos a ir al detalle de qué se trata. Bueno, nada, o sea, se relaciona un poco con lo que venimos viendo en la unidad, ¿no? Con este desarrollo de la antropología, con este surgimiento de la antropología a finales del siglo XIX y ya como, el- como la consolidación de la ciencia antropológica a principios del siglo XX con las primeras corrientes clásicas, ¿no? Funcionalismo, particularismo, etcétera. Eh, y bueno, se relaciona con esto de conocer al mundo, por parte de Europa, ¿no? Conocer las diferentes culturas y tratar de interpretarlas, ¿no? Qué, qué significan, ¿no? Por qué son así, ¿no? Eh, bueno, obviamente, como hemos ya estado charlando, al principio, en el evolucionismo, predomina una postura etnocéntrica, ¿no? Ahora vamos a ver el detalle de qué implicancias tiene esto, ¿no? Bueno, como dice el texto, la categoría como más grande sería sociocentrismo, ¿no? Como centrismos sociales. Eh, o sea, sería emitir o sea, juicios de valor, digamos, siempre emitimos juicios de valor, ¿no? Para interpretar el mundo. Siempre que lo hacemos desde una cierta centralidad, ¿no? Del grupo al que pertenecemos, ¿no? En este caso estamos hablando de sociocentrismo, una cuestión más general. Después nos vamos a meter de lleno en lo que es el etnocentrismo, que tiene que ver con la cultura, digamos, ¿no? Y esta centralidad desde la cual siempre interpretamos el mundo o juiciamos el mundo o valoramos el mundo o lo entendemos, permite, por un lado, categorizar tanto lo propio, ¿no? Lo que nos identifica a nosotros mismos, como la alteridad, es decir, lo que constituye lo diferente a lo nuestro, ¿no? Desde esa perspectiva nosotros hacemos esas categorizaciones de qué es lo propio y qué es lo ajeno, ¿no? Eh, Todo sociocentrismo, por definición, implica, por un lado, una valoración positiva hacia mi grupo y una valoración negativa hacia el grupo de afuera, ¿no? Eso es también, por definición, eh, tiene esas implicancias. Tienen que ver con ideas preconcebidas, prejuicios, arrogancias y con una actitud descalificadora también hacia las conductas del otro, ¿no? El grupo exterior es percibido de acuerdo a los parámetros o los valores del grupo de pertenencia, como decía
Facundo recién, ¿no? O sea, interpreto al otro según mis propios valores. Y esto es importante, planteo a mis valores como si fuesen universales. Los valores propios son postulados como si fuesen lo natural, ¿no? La manera en que todo el mundo debería hacerlo, ¿no? Bueno, ejemplo muy claro de esto, el evolucionismo, ¿no? Como mi manera de ser, la manera de ser europea, es aplicada o es exigida a todo el mundo, ¿no? A todos los rincones del mundo. Em, Diferentes clases de sociocentrismos, o diferentes maneras de, eh, o sea, diferentes ejemplos, podríamos decir, de sociocentrismo son el clasismo, que sería, o sea, la actitud de leer el mundo a partir de mi propia clase social, ¿no? Juzgo el resto de las clases sociales según mis propios parámetros de pertenencia a una clase socioeconómica, ¿no? ¿Se entiende esto? Por ejemplo, no sé, bueno, vemos, hoy en día es muy, muy visto en los medios de comunicación y en periodistas de mucha llegada, esto de que, bueno, criticar a los pobres que no trabajan, ¿no? Que se pongan a laburar, ¿no? Eh, bueno, eso es no entender eh, que uno, ¿no? Esto eh, no entender de dónde viene uno a nivel de clase, ¿no? ¿Qué oportunidades ha tenido en su vida a lo largo de su formación, de su crianza, ¿no? No es que listo, claro, yo mando un currículum y ya está, digamos, hay que entender de dónde viene, o sea, cuáles son las posibilidades que han tenido otras clases sociales, ¿no? No puedo juzgar al otro desde las posibilidades que tiene, ¿no? O sea, como teniendo en cuenta como parámetro la vida que he tenido yo. ¿Se entiende esta idea? ¿Fue claro? ¿O me enredé? ¿Se entendió esta idea de cómo el centrismo de clase, digamos? Bien, buenísimo. El nacionalismo, bueno, tiene que ver con la pertenencia al Estado a una cierta nación, ¿no? La propia nación. Es como que es lo correcto sería la manera en la que se hace en mi país, ¿no? En mi Estado-nación. Y lo raro sería, o sea, y eso sería el valor correcto, y lo raro sería lo que hacen otros países, otras naciones, ¿no? En general tiene que ver con el nacionalismo, bueno, obviamente tiene que ver con ese resaltar lo propio, ¿no? Al servicio de un poder estatal, al servicio de una conciencia nacional patriótica que unifique todo un territorio, ¿no? En contraposición o enfrentados contra otros, ¿no? El etnocentrismo es un tipo, como dice el autor, ¿no? Un tipo de sociocentrismo que implica considerar a una cultura o a un área cultural particular como parámetro general a partir del cual se valoran otras culturas, ¿no? La propia cultura como parámetro para valorar otras. Para valorar otras, ¿qué quiero decir? Para determinar qué es lo normal, qué es un comportamiento normal, qué es lo correcto, qué es hacer cosas bien y hacer cosas mal, y qué es lo estéticamente bello, qué es lindo y qué es lo feo, ¿no? Utilizo mis propios parámetros culturales para determinar esas cuestiones, ¿no? Y cuando la cultura de los otros es diferente, cuando me topo con culturas diferentes, modos de hacer, modos de actuar diferentes, eh, lo catalogo como algo raro, ¿no? Como algo patológico, como algo anormal y como algo exótico, ¿no? Desde una postura etnocéntrica. O sea, los grupos, el etnocentrismo tiene que ver, bueno, justamente con grupos sociales, ¿no? Que eh, se identifican con una cultura, tienen una imagen positiva de la cultura propia y niegan, desconocen o desprecian,
¿no? O critican otras maneras de hacer, ¿no? Y esa no aceptación de la diversidad cultural, esa idea, esa actitud de imponer lo que debería estar bien a la otra, ¿no? Esa no aceptación de la diversidad cultural tiene que ver, por un lado, con la ignorancia respecto de las costumbres de los otros y los contextos de los otros, con el desprecio hacia ello e incluye la utilización del lenguaje despectivo, ¿no? Hacia otras maneras de hacer. Entonces, un poco lo que decía antes, ¿no? Ciertas prácticas que son nuestras, características propias de nuestra cultura, las naturalizamos y las universalizamos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Las postulamos como si fuesen lo normal, como si todo el mundo, o sea, como si eso no viene de alguna construcción social particular, ¿no? Como si eso fuese natural, que los seres humanos deberían nacer con eso y con esa manera de hacerlo, y si lo hacen de otra manera, porque está mal, ¿no? Básicamente. Ejemplos de esto son el modo en que nos saludamos, ¿no? El modo en que nos vestimos, el modo en que comemos, los tipos de comida, costumbres culinarias en general, ¿no? Eh, no sé, ejemplos son, no sé, nosotros acá en Argentina nos besuqueamos a full en los saludos, en otros lados del mundo eso es una ofensa total, ¿no? Es una invasión del espacio privado de cada uno, eh, ¿no? Como que acá nosotros decimos, pero es algo normal para demostrar afecto para la otra persona, y en otro lado te dirían lo contrario, es como que no, yo no te conozco porque te tengo que dar un beso, ¿no? Yo me acuerdo que estuve haciendo una estancia de investigación en Inglaterra hace unos años, parte de mi formación de doctorado, y compartía una oficina grande de todos estudiantes de doctorado con gente de todo el mundo. Y yo llegaba a la mañana, abría la puerta, good morning, decía, y no me miraban, ni siquiera me miraban. O sea, no es que no me saludan, ni me miraban. Yo me volvía loco con eso. Y desde mi hermoso y reluciente etnocentrismo, empecé a besuquearlos a todos. Entonces entraba a la mañana, iba a cada asiento, y iba, "Mua, mua, hola, mua, mua, mua". Y nada, y se querían matar, se querían morir. O sea, un poco porque, bueno, uno saluda así, pero otro poco para molestarlos, lo hice, tengo que admitirlo. Eh, Después de eso me empezaron a saludar, así que de alguna manera logré mi cometido. Pero bueno, la situación de incomodidad que sentían otras personas, sobre todo de China o de mismo de Inglaterra, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con cómo cada uno realiza ciertas cuestiones básicas del comportamiento humano, como saludar, ¿no? Bien. em, Ahora bien, ¿no? En el contexto o sea, esto del etnocentrismo está muy relacionado, como ya venimos viendo desde el comienzo de esta unidad, con la expansión de una cultura particular, ¿no? La mundialización de un tipo de cultura y un tipo de economía particular, ¿no? Esto que veníamos charlando hace 2 clases, lo de la globalización, que no la entendemos como un simple intercambio de pareceres a través de las telecomunicaciones, sino como la imposición de un sistema de, de producción, ¿no? A lo largo y ancho del mundo, ¿no? Entonces, el desarrollo económico, los parámetros económicos y el desarrollo cultural anclado en ese desarrollo económico está impulsado desde grandes centros, ¿no? Económicos, desde grandes centros de poder político, eh, y se impone, digamos, se trata de imponer en diferentes rincones del mundo esa manera como si fuese la manera de hacer, ¿no? La manera normal de hacer. Em, ¿Tuvieron la oportunidad de leer el texto? Sí, profe. Tiene un ejemplo interesante, no sé si lo recordás, de un encuentro entre los salvajes, ¿no? de Norteamérica con el gobierno de Virginia
al respecto de la educación de las universidades. ¿Lo recordás? Sí, más o menos sí. ¿Te acordás más o menos de qué se trataba? Así, con tus palabras, ¿no? Eh, Está interesante el eh, ejemplo. Creo que como que Estados Unidos le ofrecía a los indios, entre comillas, eh, llevárselos como para educarlos ahí en Estados Unidos, digamos. Y como es como que los indios se negaron diciéndoles que ya habían ido un par de chicos a educarse ahí y cuando volvieron como que prácticamente no servían para nada, Exactamente. como sobrevivir a ese contexto, digamos. No sabían casar, no sabían hacer nada. Tal cual, sí. Sí, sí, exactamente, ¿no? Como que ya te dimos los pibes y, y no servían para nada cuando volvieron. Y después le dice algo así como, bueno, lo que lo proponemos es que ustedes nos pasen a sus hijos y nosotros, si quieren, los entrenamos en la casa, en la lengua, ¿no? Como que los entrenamos a ser realmente buenas, o sea, personas que sirvan o personas completas, ¿no? Interesante el ejemplo digamos, de cómo actúa el etnocentrismo. Obviamente que está tal vez incluso presentado de una manera irónica, ¿no? Pero bueno, se trata de eso, de considerar tu propia cultura como el modo en que tiene que hacer para que, para que sean seres humanos que sirvan, tienen que mandarlos a las universidades porque es la manera en que existe el mundo. Igual, lamentablemente, hoy en día es así, o sea, a ver, estamos en un mundo globalizado en el que nos regimos por el mismo, eso no tiene mucha discusión, digamos, nos regimos por el mismo sistema económico, político, como decíamos recién. Entonces, a ver, ir a la universidad es una herramienta que te va a servir en el mundo, digamos, eso es innegable. Pero bueno, eso tiene que ver con la conquista, posición de este sistema, ¿no? Que ya cada vez quedan, que ha eliminado, esta imposición de un sistema que ha eliminado la diversidad cultural, que va eliminando la diversidad cultural de a poquito, ¿no? Bien, bueno, no tan bien. Eh, entonces, cuando se da este encuentro de culturas, o cuando se da cuando uno se topa con la diversidad cultural, en el etnocentrismo, en una actitud etnocéntrica, se otro, ¿no? A ver, sí, un desprecio hacia el otro, ¿no? Tiene que ver un poco con eh, la ignorancia también, ¿no? Respecto el desconocimiento respecto de cómo es el otro, de por qué es de una manera, ¿no? Ese otro, ¿no? ¿Por qué se da esa ignorancia? Bueno, por dos cuestiones. Número uno, falta de información, obviamente. También, y esto no es falta de interés en conseguir esa información, ¿no? Me quedo tranquilo con lo que pienso, con lo que sé, con mis propios prejuicios, criticando desde la comodidad de mi cultura, ¿no? Y no me intereso por entender por qué la gente es de una manera o de otra, ¿no? Y por qué, o sea, y entender el porqué de esas cuestiones, ¿no? Esto es interesante para tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, esto es una conducta que tiende a estereotipar, a crear estereotipos, ¿no? Eh, proceso surge, como decíamos recién, por la falta de interacción con el otro, por la falta de interés en relacionarse y en entenderse, y que tiene como resultado una imagen, una sobresimplificación de lo que es la conducta del otro, ¿no? Una estigmatización del otro. Y también una homogeneización, ¿no? Todo lo que es diferente a lo mío es parte de una bola de cosas que son medio iguales que me chupa un huevo que es, ¿no? Sería, más o menos, ¿no? Un ejemplo de eso, claramente, de esa homogeneización de la diversidad, es la categoría de indio, ¿no? O sea, la categoría de indio vino para
uniformar toda la pluralidad cultural que existía y que existe en América, ¿no? En todo el continente americano, ¿no? Acá en lo que es América existen hoy en día infinidad de pueblos, ¿no? Originarios de diferente tipo y color, de diferentes historias, de diferentes lenguas, de diferentes costumbres, eh, que, o sea, existe una gran diversidad cultural que está homogeneizada bajo el mismo nombre, indios, ¿no? Fue homogeneizada de esta manera, indios, que ni siquiera es una palabra que tenga mucho sentido, digamos, como un rigor, rigurosidad, ¿no? Porque se refiere a otro país. Tiene que ver con un error de cálculos, digamos, de los europeos que llegaron acá, que pretendían dar la vuelta al globo y encontrarse con la India. Entonces los llamaron indios, como que ni siquiera tiene sentido el término, ¿no? Poniéndonos incluso más finos, ¿no? Y después, otra cosa, también se le estereotipa sus costumbres, ¿no? El indio es el tema de la pluma, ¿no? Te pone la pluma en ¿no? ¿Cuántas veces habremos hecho chistes o lo habremos escuchado del indio haciendo así con las plumas, ¿no? O sea, y eso es también una homogeneización. Como que no todos los pueblos originarios llevan plumas en la cabeza, ni hacen ese sonido, ¿no? Bueno, eh, muy posiblemente eso tenga que ver también con un imperialismo originario, ¿no? Como que se aplica ¿no? Ciertas costumbres de pueblos originarios de Estados Unidos, ¿no? De Norteamérica, como el ejemplo que tenemos en la foto esta, ¿no? Los nativos americanos, y se expande como que ese tipo de construcción sobre lo indígena al resto del mundo, ¿no? Al resto del mundo, sí, bueno, de América en realidad. Bueno, profe, yo que Sí. estuve investigando los huarpes, ¿viste? Ajá, Para el trabajo, sí. hay como una super generalización de los que estaban en Cuyo eran todos diaguitas. Mira, De hecho, estuve el fin de leyendo, como tratando de leer toda la parte que era general, sí. y decían que tardaron bastante porque no tenían los suficientes ni datos históricos ni arqueológicos como para terminar de distinguir, pero sí después encontraron documentación que separaba, que evidentemente eran distintas culturas lo que había en Cuyo, que de hecho mismo entre vecinos con San Luis no eran, o sea, como que encima había dos tipos de huarpes y hay autores que incluso te dicen que son tres. Pero eso estuvo interesante porque, o sea, te das cuenta cómo van investigando y con restos y cosas te van diciendo, no, bueno, esta era una cultura, esta era parecida porque tenían un idioma parecido, pero hacía, no sé, esto distinto, así que era otra. Mira, claro, cómo serían los criterios científicos para cortar dónde está una cultura y la otra, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, la verdad no me acuerdo bien cómo es el autor, pero es casi todo estuve sacando del mismo porque hablaba bastante. Y la verdad que fue interesante, está interesante leerlo, la verdad que no, está bueno. Ah, qué buena onda. Mirá, buenísimo. Bueno, y esto que estamos viendo entonces te va también servir para aplicarlo al trabajo, ¿no? Esta generalización, homogenización, ¿no? Como que antes directamente caían todos en la bolsa de diaguitas, Ujú. listo, ¿no? Hasta que, bueno, hasta que surge ese interés realmente, como decíamos antes, ¿no? El interés por informarse de eso, conocer sobre eso, ¿no? Que viene de intereses particular, porque si yo quiero conquistar estos pueblos, y no me sirve entender su comportamiento, darle la lógica que se merece a su comportamiento. Me sirve más decir, nada, son diferentes, son los simios, fin, ¿no? Es súper evolucionista, ¿no? Me sirve más tener esa actitud de ignorante que otra cosa, ¿no? Agarrarme de lo que yo ya pienso que son, ¿no? Qué interesante. Bueno, a ver entonces, bueno, otro, dentro de estos sociocentrismos, ¿no? Que venimos mencionando, venimos centrados en el etnocentrismo, de alguna manera eh, está relacionado con el eurocentrismo, ¿no? O sea, porque la cultura superior vendría a ser Europa, hoy podríamos decir Occidente, ¿no? Europa más Estados Unidos, más recientemente, ¿no? En los últimos 50, 100 años, la emergencia de Estados Unidos como potencia
mundial, política, económica, cultural y obviamente militar, ¿no? Entonces, siendo desde este eurocentrismo, ¿no? Siendo Occidente la cultura superior, la cultura normal, el resto serían atrasados, irracionales, salvajes, ¿no? Etcétera. Eh, entonces, eh, digamos, desde un eurocentrismo se piensa a la propia historia como la historia universal, ¿no? La historia de Europa sería la historia de la humanidad. O sea que un poco lo es por la conquista, pero no sé, cuando hablamos de la prehistoria, ¿no? ¿Por qué sería prehistoria? Porque no es europea, ¿no? Porque no tiene ese anclaje directo a la civilización, entre mil comillas, ¿no? A la cultura europea, ¿no? Eh, es como que se toma, ¿no? Desde el parámetro europeo, ¿no? Esa es la historia universal desde siempre desde parámetros europeos, los conocimientos como los más avanzados y los verdaderos, ¿no? Eh, y esto, bueno, sustentado por, como les decía, ¿no? La conquista, o sea, en algún modo, de algún modo, Europa hizo suya la historia, hizo suya el mundo, porque bueno, lo conquistó, ¿no? Eso es así. Y esta visión está legitimada por las ciencias sociales, ¿no? Que constituyen como un conocimiento verdadero, ¿no? Sobre el mundo. Esta que siempre criticamos de decir, nada, lo dice la ciencia. Ya está, punto final. Si lo dice la ciencia, es la verdad, ¿no? Bueno, lejos está la ciencia de poder sostener una verdad, ¿no? Como que lo que nos trae la ciencia son teorías, hipótesis corroboradas, verificadas, pero bueno, nunca una verdad científica con punto final, ¿no? Entonces, bueno, la ciencia ayuda ha ayudado a este etnocentrismo, elaborando conceptos y teorías que justifican el atraso de los otros, ¿no? Lo vimos con el evolucionismo, como desde sus postulados teóricos mismos ya plantea la superioridad de un grupo cultural y la inferioridad del otro, ¿no? Y después, también, otra cosa es el tema de cómo uno cómo los grupos, las otredades también se auto inferiorizan de alguna manera, ¿no? Lo de afuera, algo que ya hemos charlado un poco, lo de afuera es mejor, ¿no? Mi cultura es peor, es más atrasada, es irracional, ¿no? En Europa es todo mejor, deberíamos ser así, ¿no? Idealizamos lo bueno y lo malo, bajo el parámetro de alguien superior económicamente, tal vez, ¿no? En la actualidad, eso lo vemos muy claro con la ideología neoliberal, ¿no? El neoliberalismo que se propone desde diferentes lugares centrales del mundo, ¿no? Como Estados Unidos, como Europa, ¿no? Ese tipo de economía, la economía del libre mercado, ¿no? De la no participación o no regulación o reducir al mínimo el rol del Estado, ¿no? Tengo un colegio acá a la vuelta que están cantándome canciones religiosas desde las 7 de la mañana, me quiero matar. Pero bueno, perdón, quería, quería exteriorizarlo. Me están destruyendo anímicamente. Bien, entonces, volviendo a esto que estaba diciendo. Esta ideología neoliberal que crece, reina en el mundo hoy en día, se impone como la manera en que el mundo debería funcionar, ¿no? Y quien se oponga a eso, quien argumente en contra de eso, va a ser catalogado como enemiga del progreso, ¿no? O sea, inferior, atrasado, inferior culturalmente y enemigo del progreso, ¿no? Cuando después podemos discutir si este supuesto progreso, si estas supuestas economías de libre comercio son la solución a los problemas socioeconómicos del mundo, ¿no? Eh, hay que ver, ¿no? Si en estas economías de libre mercado, cuál es la situación de la gente, ¿no? Como es en Estados Unidos, si no existe la pobreza en Estados Unidos, ¿no? El máximo referente de este tipo de sistema económico. Entonces, bueno,
Tan superior no sé si será, che. Permítanme dudarlo. ¿No? ¿Se entiende esto que digo? Esta última reflexión. Buenísimo, buenísimo. Entonces, ¿cómo, cómo funciona, digamos, cómo ve la antropología de hoy estas cuestiones? Bueno, hay que tratar de entender, o sea, es obviamente una visión crítica de esta actitud etnocéntrica, y lo que propone es entender desde qué parámetros estamos juzgando esa superioridad, ¿no? Cuando decimos que una manera de hacer es la correcta y otra es la incorrecta. Bueno, ¿desde qué parámetros se está diciendo eso? ¿No? ¿De dónde estamos parados para decirlo? Esa superioridad no es objetiva, no es que es así, no es que existe y es así, ¿no? Se está construida desde algún punto, de algún interés particular. Son construcciones sociales desde una determinada, enmarcadas dentro de una determinada visión del mundo, ¿no? Ciertas costumbres, valores, tradiciones, historias, ciertos contextos históricos, como venimos diciendo, ¿no? Entonces, el texto va a hablarnos al respecto de esto, de esta revisión que hace la antropología del etnocentrismo, va a hablar de referentes culturales. ¿Qué quiere decir esto, no? Decíamos entonces, venimos diciendo que nuestra mirada tiene un sesgo, o sea, nuestra mirada sobre costumbres que no conocemos, pueblos que no conocemos, costumbres que no estamos acostumbrados, tiene un sesgo, ¿no? Que es básicamente el sistema de valores de mi propia sociedad. Como que de alguna manera siempre tengo esa referencia mía de cómo fui yo criado, ¿no? Otras costumbres me pueden parecer extrañas, me pueden parecer raras. Uy, qué loco cómo hacen esto. No sé, me voy de viaje a algún lado y me sorprende ciertas costumbres. Digo, mirá, como que no estoy acostumbrado a verlo de esta manera, ¿no? Es difícil entenderlo de otro modo, por cómo yo fui criado tal vez, ¿no? Pero la pregunta que nos hace el texto es este de acá. O sea, eso existe, digamos, la manera en que yo fui criado es una manera, ¿no? O sea, mis costumbres en algún lado las adquirí. La pregunta es, ¿somos todos etnocéntricos, etnocentristas? Por el hecho de tener un referente cultural, digamos, por el hecho de estar acostumbrado a una manera de hacer las cosas. ¿Qué piensan? Sin miedo, ¿eh? Lo que les salga, lo que les despierte, digamos. No sé, yo creo que sí. O sea, todavía inconscientemente sigue pareciendo raro o extraño lo del otro día. Bueno, hay algo de eso que es un poco insalvable, ¿no? Como dice Facundo ahí, o sea, de algún modo, lo diferente siempre nos va a sorprender. O sea, ¿no? De algún modo. El tema es si lo consideramos como inferior. O sea, si somos etnocéntricos en ese sentido, es decir, está mal hacer eso. Yo creo que no, profe, o sea, sobre todo nosotros que somos un rejunte de culturas Ah, y nación la nuestra, o por lo menos yo lo veo así, sin, no sé, capaz nos atrae otro tipo de cultura y, no sé, a mí siempre me interesó, o sea, como que yo personalmente lo veo como algo interesante, no lo veo como algo despreciable o decir, uy, no, nuestra cultura es mejor. Hay momentos que sí, obvio, siempre vas a joder con eso, sobre todo post-mundial, como que el argentino está súper creído y arriba, pero es como el momento. Después, en general, me parece que no. O por lo menos con la gente que me junto, el argentino es bastante humilde en eso. Sabemos que somos un rejunte de culturas. Y de hecho, hasta creería que nos creemos un poco inferiores, pero depende de cada persona.
Me gusta eso, depende de cada persona, tal cual. Tiene que ver. Sí, es algo. Sí, tal cual. Coincido. Es algo como personal en ese sentido. Por eso la pregunta esta de si somos todos etnocentristas apunta a, ¿no? En el detalle que, digamos, de movida, por haber nacido en determinadas condiciones y haber sido criado de determinada manera, no necesariamente somos etnocentristas, ¿no? O sea, lo que es universal es que todos pasamos por un proceso de socialización, de endoculturación. ¿Qué quiere decir esto? O sea, todas las personas del mundo nos criamos dentro de los parámetros de cierta cultura. Eso es así, ¿no? El ser humano es cultural. Ahora bien, o sea, que eso es universal, le pasa a todos los humanos, pero como cada uno, cada cultura, cada país, cada clase social se resuelve, es diferente, ¿no? El proceso es diferente en cada caso. Pero bueno, todos pasamos por algún tipo de proceso así, ¿no? En ese proceso, lo que adquirimos son referentes culturales, ¿no? Esto que menciona el texto se basa en una antropóloga que es Teresa San Román, ¿no? Que son maneras de interpretar el mundo y maneras de actuar en el mundo. Pero eso no quiere decir que seamos etnocéntricos, ¿no? Adquirimos, como decíamos recién, ¿no? Adquirimos estos referentes culturales, estas maneras de interpretar el mundo, estas maneras de actuar. O sea, esto de alguna manera dota de sentido a nuestra vida, nos permiten juzgar y eh, orientar nuestras acciones, eh, pero eso no quiere decir que los consideremos mejores necesariamente, ¿no? Bueno, pues por un lado, esto, ¿no? De como que los seres humanos no actuamos naturalmente, ¿no? Sino a estas normas y valores que hemos adquirido en sociedad. Son una base de referencia. Todos en el mundo tenemos esa base de referencia, ¿no? De habernos criado de una manera. Pero, pero, esos referentes culturales no necesariamente son determinantes, no necesariamente son totalmente coherentes, no son estáticos y no siempre son conscientes, ¿no? No nos, digamos, no nos esos referentes culturales no nos programan para tener una mirada etnocéntrica hacia el extranjero. ¿Se entiende esta idea? Como que podemos tener esta referencia de cómo es nuestra cultura, pero no necesariamente eso va a implicar que despreciemos al otro, ¿no? No presuponen prejuicios o ausencia de comprensión al otro. Eso ya es otro pasito más del referente cultural al etnocentrismo, ¿no? Muchas veces esos referentes culturales, ¿no? O sea, o esa referencia a nuestra propia cultura se termina convirtiendo en etnocentrismo. Puede pasar, ¿no? Esas actitudes etnocéntricas pueden aparecer, por ejemplo, en situaciones de crisis o de conflicto social. Ahí saltan a la luz ese tipo de cosas. Ejemplo muy claro, el tema del COVID-19. ¿Se acuerdan del famoso COVID-19? Qué tiempos aquellos, ¿no? Eh, donde aparecieron a la luz un montón de prejuicios y críticas hacia la cultura oriental de manera general, ¿no? Por el hecho de que un virus, ¿no? que atestó al mundo y tal vez todavía quizás anda dando vueltas por ahí, eh, cuyo primer caso se encontró en China, ¿no? Esto es lo que sabemos, no sabemos si nació ahí, cómo nació, no se sabe muy bien, ¿no? Todo lo que sabemos es que el caso 0, el caso 1 fue en Wuhan, ¿no? A partir de ese dato ya empezó una lluvia de críticas a cómo son los chinos que comen perros, que no sé qué, que son una mugrienta, ¿no? O sea, una sarta de cosas, digamos, faltas carentes de criterio, ¿no? Y de interés por realmente comprender eh, la situación realmente como es, ¿no? O sea, me es fácil encontrar una víctima, encontrar un chivo expiatorio, ¿no? Y criticarlo directamente. Y esto para todo abarca directamente, roza el racismo directamente, ¿no? Porque cualquier persona de rasgos orientales ya era
sinónimo de COVID, ¿no? Así que bueno, o sea, digamos, conclusión, el referente cultural no es sinónimo de etnocentrismo, si se puede, si llevado al extremo y con intereses particulares, puede convertirse en etnocentrismo. ¿Cuáles son las ventajas de pensar en referentes culturales? Bueno, que el proceso de adquisición de parámetros culturales es independiente de las características genéticas. Tiene que ver con un contexto determinado, ¿no? No tiene que ver con cómo soy de rasgos heredados, ¿no? Directamente. El proceso de adquisición de referentes culturales es un proceso abierto. No es que ya estamos. O sea, de alguna manera sí es importante, o sea, la manera en que fuimos criados sí cala fuerte en nuestra personalidad, pero constantemente estamos aprendiendo cosas, permanentemente estamos adquiriendo nuevas costumbres y podemos, como seres humanos, reflexionar sobre ellas, ¿no? Y también pueden cambiar, ¿no? O sea, se trata de fenómenos dinámicos, ¿no? Los referentes están sujetos a transformaciones, a revisión, producto de esa reflexividad, ¿no? ¿Se entiende esto? Lo de los referentes culturales. ¿Alguna duda o comentario? ¿Alguna idea? Vamos, ¿estamos bien? Bien. Bueno, otra cosa que quería también aclarar respecto del etnocentrismo es que está fuertemente anclado a una superioridad económica, por decir, económico-política. Es decir, eh, tiene que ver con una imposición de fuerza, de poder, ¿no? El que tiene más poder va a ser etnocéntrico, no el que tiene menos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el etnocentrismo es una actitud que impone valores sobre otros. Si yo soy inferior económicamente o tengo menos poder que otro, no le voy a poder imponer mi manera de ser porque ¿no? Porque no tengo ese poder, ¿no? ¿Se entiende esta reflexión final? Tiene mucho que ver con eso, con el poder político, ¿no? Sobre todo, bueno, como venimos hablando del tema de la conquista, de la superioridad político-económica de ciertos sectores del mundo, ¿no? Bien, bueno, con eso estamos en respecto ¿cómo se llama? Del etnocentrismo. Y vamos a pasar al relativismo cultural. Si les parece, podemos hacer una pausita. Son 9:38. ¿Les parece? Volvemos a las 10 y le damos un cachito más. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, nos vemos entonces.
Bueno, aquí estamos de vuelta. Bien. Bueno, todo bien, entonces, todo con esto que estuvimos viendo, etnocentrismo, se entiende, ¿no? Sí, ¿Alguna? Sí, buenísimo. Bueno, cualquier cosita igual después me preguntan, ¿no? Bueno, vamos a pasar entonces a la segunda parte, que sería el relativismo cultural, ¿no? ¿Cómo podríamos definirlo el relativismo, así a grandes rasgos, de manera general? sería salirnos lo- de nuestros propios prejuicios y valores para describir las otras culturas, Claro, tal cual. textos de la otra cultura, ¿Cómo? meterse, digamos, en los contextos de las otras culturas. Exactamente. Tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo eliminar o sacarse de lado esos prejuicios y a la hora de entender esa diversidad cultural, esas culturas diferentes a la propia, bueno, tratar de entenderlo dentro de sus propios términos, tal cual. Viene por ahí la mano. Pero bueno, eso tiene unos pormenores, digamos, tiene unas cuestiones ahí interesantes para reflexionar, ¿no? ¿Se ve la pantalla compartida ahí? ¿La están viendo? Sí, sí. Sí, buenísimo. Bien, entonces, bueno, un poco ahí, como decía Facundo, la definición de relativismo cultural es esta que propone el antropólogo García Canclini, que dice que cada sociedad tiene derecho a desenvolver autónoma, sin que haya una teoría de lo humano de alcance universal que pueda imponerse a otra argumentando cualquier tipo de superioridad. Es decir, no hay algo, no hay una moral cultural superior que pueda regir cómo las cosas se deben hacer, ¿no? O sea, que cada cultura es un poco autónoma en ese sentido, ¿no? Como que cada cultura tiene sus propios parámetros y, bueno, tienen que ser respetados de algún modo, ¿no? Nadie puede, nadie debe imponer su modo de hacer las cosas, ¿no? Cada grupo cultural debe ser juzgado en sus propios términos. Esto es algo que aparece, este relativismo, aparece con las corrientes antropológicas clásicas, ¿no? Principio del siglo XX, como vimos la clase pasada, ¿no? O sea, como que responden al evolucionismo. Eh, a- se plantan contra ese etnocentrismo característico del evolucionismo y dicen, no, pará, no podemos juzgar a todas las culturas desde nuestros propios parámetros. Tenemos que meternos adentro de cada cultura para poder entenderla, ¿no? No podemos juzgar a todas desde nuestra supuesta superioridad cultural, moral, lo que sea, ¿no? Eso es algo interesante que plantearon estos antropólogos del siglo XX, estos relativistas, que se podrían categorizar como relativistas. Bien, entonces, sus argumentos son los siguientes, ¿no? Bueno, como decíamos recién, cada grupo cultural debe ser juzgado en sus propios términos. Así como no hay una lengua universal, no hay tampoco un sistema de creencias o un criterio de verdad que pueda ser considerado universal, ¿no? Toda creencia, todo valor, toda expresión cultural va a tener sentido únicamente dentro de su propio contexto de uso, ¿no? Entonces, a la hora de interpretar culturas diferentes, a la hora de entender la diversidad cultural, a la hora de querer comprender ciertos comportamientos de un grupo social particular, ¿no? De una cultura, eso solo sería posible colocándonos adentro, ¿no? De ese grupo cultural, ¿no? Abstrayéndonos de nuestro propio punto de vista. Tratar de sacarnos esos prejuicios y meternos adentro y vivir como viven los otros, ¿no? Sería de un modo. ¿A qué le suena esto dentro de lo que venimos viendo de la antropología, esto de vivir como el otro o con el otro? Lo del trabajo de campo. Exactamente, tal cual, ¿no? El trabajo de campo de la antropología, la etnografía, es esa observación participante que
nos permitiría entender al grupo de estudio desde su lógica, ¿no? Desde adentro, conociendo sus maneras de ser, tratando de realmente entender esa manera de ser, ¿no? Es como la herramienta que trae la antropología para superar esta dificultad de poder entender al otro, ¿no? Sin prejuzgarlo. Bien, esto trae ciertas ventajas, ¿no? Ciertas cosas que podemos resaltar como positivas. Tiene un valor metodológico, ¿no? Como decía ahí Facundo, para acceder a la comprensión del otro, la etnografía me permite dejar de lado mi propia cultura, o sea, me permite, me ayuda en el ejercicio de librarme de mis propios prejuicios, de no ver todo desde mi propia perspectiva, o al menos de alejarme lo más lógico, lo más lejos posible, ¿no? O sea, sabemos que tampoco digamos, hay que ser realistas, tampoco es posible salirse 100% de la manera en que uno es y que uno ha sido educado, pero bueno, al menos alejarnos lo más posible para no ver todo desde mi propia perspectiva, ¿no? Entonces, esto sería una postura que se opone al etnocentrismo, ¿no? A crear jerarquías de valores, de que esto es mejor que lo otro, ¿no? Simplemente esto es diferente. Ahora bien, ojo con esto, ¿no? La pregunta es, ¿se puede salir, ¿no? Lo que decía recién, ¿se puede salir de mi propia cultura? O sea, para realizar esa descripción, para entender al otro. O sea, si yo me voy de mi propia cultura, ¿bajo qué códigos realizo esa descripción? ¿No? ¿Es posible, digamos? O sea, siempre va a haber algo subjetivo en mí, en la manera en que entiendo al otro, ¿no? Eso por un lado. Y si no puedo despojarme del todo de esos referentes culturales de los que hablábamos antes, no voy a poder llegar nunca a esa comprensión acabada de lo que es el otro, de lo que es el comportamiento del otro, ¿no? Es como que tiene estos pormenores, ¿no? Estos grises del relativismo, ¿no? Como que suena lindo, pero ojo, ¿no? Entonces, en términos relativistas, ¿no? Cada cultura tiene sentido en sí misma, tiene que ser entendida en sus propios términos. Si cada cultura cobra sentido en sí misma, ¿cuál sería el contexto en donde todas juntas podrían tener sentido, ¿no? En este mundo, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para entenderlas, ¿no? Estamos hablando de una ciencia que trata de entender la diversidad cultural. ¿Cómo hacemos para comprender y entender y clasificar de alguna manera toda esta diversidad cultural? ¿Es la ciencia ese discurso que, que puede juntar esa diversidad cultural? Mm, mm. O sea, bueno, depende de cómo se haga la ciencia, ¿no? Porque, a ver, también esta autocrítica de la antropología, que es más actual, eso lo vamos a ver en la clase que viene, tiene que ver con que la ciencia se pone a sí misma en un pedestal de decir, bueno, de alguna manera caga más alto que el culo la ciencia en el sentido de que está fuera del mundo, ¿no? Puede pensar, tenemos las herramientas para pensar a todos, ¿no? Desde ese pedestal de supuesta superioridad, ¿no? Pero bueno, o sea, realmente cuántas atrocidades se han cometido en nombre de la ciencia, ¿no? O se cometen actualmente en nombre de la ciencia, por un lado. Después, ¿existe objetividad en la ciencia? O sea, ¿en términos de quién? ¿Quiénes, quiénes son los que hacen ciencia? ¿No? ¿Todas las personas hacen ciencia? ¿O aquellas personas de clase media alta, que han tenido la posibilidad de acceder a cierta formación, ¿no? Eso es una mínima parte de la población la que hace ciencia, ¿no? Y después, por otro lado, ¿a quién llega ese conocimiento científico? ¿No? O sea, ¿quién consume eso? Esas publicaciones científicas que se hacen, ¿no? ¿Cómo se traduce eso en una respuesta a la sociedad? No lo sé. O sea, dependerá de cada científico, de cada área, de cada institución científica, si se quiere, ¿no? De cómo cada país utiliza su ciencia, ¿no? Pero bueno, digo, hago este llamado de atención de decir, bueno, ojo también con esto de la ciencia, ¿no? Porque
también hay que entender que hay seres humanos, ¿no? Con intereses atrás de ese conocimiento científico, ¿no? Después, otra cuestión del relativismo. En una postura ultrarrelativista, jugando a cada uno en sus propios términos, ¿no? Estaríamos anulando ciertas propuestas que podrían llegar a ser válidas para analizar o para la humanidad en su conjunto en términos de justicia social, no sé, movimientos sociales, pacifismo, ecologismo, ¿no? Es como que, bueno, nada, este movimiento ecologista también piensa de esta manera, ¿no? En una postura relativista es, bueno, su pensamiento es este, pero bueno, hay que jugarlo en sus propios términos, no puede aplicarse a otros, ¿no? No puede imponerse como lo superior, como el parámetro según el cual se debe juzgar a otros, ¿no? Es propio, ¿no? ¿Se entiende a lo que hoy es como que en una postura ultra relativista se termina relativizando demasiado, ¿no? Cuando en realidad hay movimientos, propuestas que son interesantes para universalizar, ¿no? Como el pacifismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con los derechos humanos? Bueno, un ejemplo, cuando se habla de relativismo cultural, un ejemplo muy claro es el tema de ciertas actitudes que existen respecto del rol de la mujer en países árabes, ¿no? Ahora, hace poco tuvimos el ejemplo de Qatar, ¿no? Eh, ¿Cómo es ser mujer en países árabes? ¿Qué derechos tienen las mujeres en esos lugares, en esa religión, ¿no? Eh, digamos, si, digamos, su cultura es así, en una postura relativista diríamos, bueno, esa cultura, digamos, tiene que ser jugada en sus propios términos. En sus propios términos, eso es algo que está bien visto, ¿no? Que la mujer tiene que estar tapada, que la mujer tiene que estar adentro de la casa y no salir, ¿no? Bueno, no podemos juzgarlo, porque es su cultura, ¿no? ¿Se entiende esto? Es como que estamos de alguna manera lavándonos las manos con cuestiones que atentan contra los derechos humanos. No sé, en lugares donde hay, por ejemplo, mutilación genital infantil, ¿no? ¿Podemos hacer la vista gorda adoptando una postura relativista respecto de eso? Y es polémico, ¿no? O sea, es un poco polémico, ¿no? No podemos caer en ese relativismo extremo de decir, bueno, listo, es su cultura, ¿qué se le va a hacer? Che, ¿no? ¿Se entiende a lo que voy con esto? Mm, Bien. Otra cuestión sería, por ejemplo, no sé, hay ciertos lugares donde hay más pobreza, bueno, porque es ciertos, no sé, puede ser lugares del mundo o puede ser barrios también, digamos, haciendo un análisis más local. Lo- bueno, es porque su cultura es así, ¿no? Son así porque son pobres, porque no laburan, no quieren laburar, ¿no? Así es su cultura, son vagos, ¿no? Cuando hay que entenderlos en sus propios términos, cuando hay que entender un poco el contexto mayor, ¿no? Eh, terminamos cayendo en esta idea que muchas veces se reproduce en los medios de que los pobres son pobres porque quieren, de alguna manera, ¿no? Sin entender los contextos en los que socioeconómicos, en los que se insertan contextos socioeconómicos mayores en los que se desarrollan ciertas poblaciones, ¿no? ¿Me siguen con esta reflexión? ¿Sí? Cualquier cosa me interrumpen, ¿eh? Y me preguntan si no está claro algo. Otra cuestión en donde hace agua el relativismo cultural. El derecho a ser diferentes, ¿no? El derecho a la diversidad cultural que propone el relativismo. ¿Incluye también el derecho a no respetar las diferencias? ¿Qué quiere decir esto? Si hay pueblos o naciones o estados que aplican prácticas deshumanizadoras frente a pueblos que han conquistado, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo es soldados yanquis en Afganistán, ¿no? Donde han circulado cualquier cantidad de imágenes de malos tratos a prisioneros y atentados contra los derechos humanos, ¿no? En una postura relativista diríamos, y bueno, es una guerra, los yanquis son así, están conquistando, hay que entender en sus propios términos que actúen de esta manera,
¿no? De vuelta sería hacer la vista gorda, ¿no? Lavarse las manos frente a estas cuestiones. Lo mismo, cada país, lo mismo, ¿no? Otro lugar donde hace agua esto del relativismo. El relativismo implicaría respetar la legalidad de cada país sin juzgarla, ¿no? Como que, bueno, cada país se juzga por su propia constitución, sus propias reglas, entonces eso también. No nos, o sea, nos lavamos las manos frente a, por ejemplo, a la Alemania nazi, ¿no? Que bueno, sí, puertas adentro, resolvió problema étnico, si se quiere, a través de la aniquilación masiva y esclavización de una nación, digamos. Eh, y bueno, en una postura relativista, bueno, esa es su cultura, esa es su legalidad, ¿no? La legalidad de cada país. Puertas adentro, estaban de acuerdo en lo que hacían. Bueno, por eso, estos son ejemplos en que el relativismo no nos sirve, ¿no? Porque está bueno, por un lado, obviamente, como decimos al principio, sacarnos esta idea de imponer una manera de hacer, pero también hay que tener cuidado para dónde nos vamos cuando salimos de ese etnocentrismo, ¿no? No caer en ese relativismo extremo de decir, está todo bien como hacen las cosas, porque bueno, podemos llegar, como quien no quiere la cosa, podemos llegar al holocausto, digamos, si nos pasamos la raya, ¿no? Bueno, ¿cómo resolvemos estas cuestiones? Acá está el tema, ¿no? Porque, ¿qué hacemos? ¿No? Porque no nos sirve ni una ni la otra, de algún modo, ¿no? Bueno, en realidad hay que tener cuidado con por un lado hay que tener cuidado con los extremos, ¿no? O sea, con las posturas súper extremadas, ¿no? Los negros y los blancos. O sea, si opino que mi cultura es mejor, bueno, caigo en un etnocentrismo. Si caigo en un relativismo extremo, bueno, no puedo comprender ciertas culturas y puedo llegar a lavarme las manos con ciertas prácticas que a nivel de los derechos humanos están mal, de cosas básicas de los humanos, ¿no? Y estas son contradicciones que se dan en la práctica, ¿no? Que no se dan en el mundo teórico, filosófico, ¿no? Son cuestiones que suceden en el mundo, que se dan en relaciones particulares, en contextos particulares entre seres humanos, ¿no? Y solo pueden resolverse en la práctica. O sea, no va a haber un concepto filosófico que me venga, un concepto antropológico, teórico, que me venga a salvar las papas, ¿no? Y que diga, bueno, acá con esto lo resolvemos. Hay que aplicar una teoría relativista, claro que sí, ¿no? Eh, hay que entender cada caso en particular, ¿no? Y hay que entender la complejidad de la sociedad humana. Porque, por ejemplo, recién daba un ejemplo de la mutilación genital femenina, por ejemplo, en lugares, hay algunas comunidades en África que se practica eso. En algún momento eso se trató de eh, prohibir, ¿no? Y la misma gente de la comunidad se, se mostró en contra de eso, ¿no? Como que las mismas personas que supuestamente eran víctimas de eso dijeron, no, pará, esto es parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces el tema es súper complejo, no hay una manera de resolverlo. Hay que entender por qué pasan esas cosas, también desde dónde se impone lo contrario, ¿no? Tal vez el camino no es la prohibición, no sé, igual no tengo una respuesta final, obviamente, no sé. Si ustedes la tienen, tal vez sea buenísima, sea increíble, se la postulamos a los gobiernos locales, ¿no? Pero digo, como que evidentemente es un tema muy complejo, muy sensible. No es tan fácil como decir, no, saquémonos de encima el etnocentrismo o el relativismo, o adoptemos una postura relativista porque hay muchos grises, ¿no? Hay que entender un montón de cuestiones que hacen a cada caso en particular. Eh, yo les dejé ahí en el campus, no sé si han visto, una película que se llama Mondo Cane, creo que les dejé el link de descarga. Creo que se descarga, a ver, vamos a chequear. Es una película interesante, medio documental, eh, medio jocosa, si se quiere. Sí, les dejé la peli para descargar con subtítulos en un link y les dejé un link de YouTube también, que
No tiene gran calidad, pero se puede ver. Si quieren, si les interesa, si son de ver películas, se las recomiendo porque está buenísima. Es muy interesante. Es como que va pasando por casos etnográficos random, sin sentido de todo el mundo, sin mucho hilo, como que pasa medio azarosamente de uno a otro, desde tribus en Oceanía hasta comportamientos de la sociedad yanqui, pasando por cuestiones religiosas. Es todo un recorrido sin mucho hilo, pero nos pone frente a esa discusión. Es decir, frente al relativismo, frente al etnocentrismo, esto está bien, uy, qué limado esto que hacen, está muy mal, ¿cómo van a hacer esto? Pero bueno, pará, también yo lo estoy diciendo de afuera, ¿no? Nos pone en esta incomodidad constantemente. Les advierto, spoiler alert, hay imágenes fuertes, hay chocolate, hay maltrato animal, se los digo por si la quieren ver y estén atentos a mirar para el costado si son sensibles a imágenes de ese tipo. Se las recomiendo, la peli está muy, muy interesante, o al menos para ir pispeando algunas escenas. Pero bueno, nada, un poco para traer esta discusión y cerrar con esta frase de Marx que dice que los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo de diversos modos, pero de lo que se trata es de transformarlo. O sea, a veces los conceptos teóricos no nos resuelven las problemáticas que existen en el mundo real, en el barro, ¿no? de la existencia. Bueno, con eso cerramos relativismo. ¿Alguna duda, algo que haya quedado medio colgado, o alguna opinión, o algún ejemplo, el que se hayan topado? Vamos, bárbaro. Bueno, espectacular. Espectacular. Esto, o sea, yo siempre les digo que tal vez la unidad 1 no aplica tanto a sus temas de estudio, esta parte sí. O sea, en sus temáticas que han elegido, eh, pueden interpretarlo a la luz de cómo sería una postura, si es que existen posturas etnocéntricas respecto al caso que ustedes han utilizado, si es que hay que adoptar algo más relativista, ¿no? Eh, no sé, en tu caso, Natalia, vos hablas de los huarpes, claramente la sociedad tal vez argentina ha adoptado un cierto etnocentrismo respecto de eso, de que las comunidades son más atrasadas, ya es algo del pasado, son comportamientos, ¿no? que atentan contra el progreso de la nación, ¿no? Cosas que fuimos charlando hoy, claramente son actitudes que existen todavía respecto del pueblo huarpe, ¿no? Y en una Sí, postura más. igualmente, Sí. sí, igualmente en todos los textos dice que ya se extinguieron, porque además hubo como mezcla con los incas y con españoles, entonces huarpes como ya no hay más. Si bien hay comunidades de pueblos originarios en Cuyo, no son huarpes, porque se extinguieron. Mirá, interesante eso, ¿eh? No me quiero adelantar, no te voy a decir nada hasta que no lea tu, tu presentación, para que después lo vayas laburando. Después tenemos como en la unidad 3 discusiones sobre eso, sobre la pureza de la sangre, Sí, es como ¿no? medio, yo lo veo como medio relativo de qué estamos, pero bueno, nada, sí, es como cuando las razas de los perros que están más mezcladas, pero bueno, sigue siendo la misma. Claro, Vemos. claro, tal cual. Digamos, eso de caer en la pureza, ¿viste? De decir, no sé, todo el mundo, o sea, vivimos en un momento en que está todo el mundo, el mestizaje es moneda corriente, ¿no? Nosotros, no me acuerdo, alguien de ustedes decía hace un rato, nuestra cultura es una mezcla de todo, ¿no? Y de alguna manera que eso no sabíamos puro de nada, ¿no? Sí, y Eh, nosotros somos argentinos, o sea, anda y, a encontrar a uno que haya sido. claro, ¿qué sería lo argentino? ¿Dónde estaría esa pureza de lo argentino, ¿no? Y lo mismo, no sé, pienso en las nacionalidades, ¿no? Nuestros apellidos. Tal vez hoy en día uno puede nacionalizarse según algún ancestro, ¿no? Y es una línea de un ancestro que vino de algún lugar de Europa y, ¿no? Y eso ya nos convierte en italianos, ponele, ¿no? En españoles. Tampoco hay mucha pureza en esa europeización, ¿no?
civil. ¿No? También es una discusión interesante que, bueno, como te digo, no me voy a adelantar tanto, porque ya la vamos a tener más adelante. Así que bueno, y lo mismo, ¿no? Para el resto de los temas también, esto es algo que cotidianamente, son discusiones con las que cotidianamente nos topamos, así que les va a servir lo de hoy. Así que bueno, con eso estamos. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Piola. Bueno, a ver, pequeños anuncios. Nos vemos la clase que viene también en este link. Ahora después les subo esta clase. Cuando termine de bajar, se la subo a YouTube. Para la semana que viene tenemos dos cosas. La primera entrega del trabajo final, o sea, la primera entrega solamente. Tenemos un texto, vamos a ver, que se llama Movimientos teóricos posteriores. Está ahí en la unidad 1. Gravano 2006. Movimientos teóricos posteriores. Vamos a ver qué pasa con la antropología después del estructuralismo, ¿no? A partir de los años 60. ¿No? Vamos a hacer un pantallazo general de diferentes enfoques que llegan al día de hoy, que digamos nos va a catapultar un poco a lo que es la antropología hoy. ¿Qué mierda hace el antropólogo? ¿Cómo interpreta la sociedad? ¿Cómo interpreta la diversidad cultural la antropología hoy en día? ¿Qué le da bola? Que de alguna manera es el ejercicio que van a estar haciendo ustedes para el trabajo final. Tratar de ponerse un poco el traje de antropólogo, antropóloga actual y cómo interpretar esos casos de estudio, esos ejemplos, esas realidades culturales que eligieron ustedes, ¿no? ¿Qué herramientas utilizar? Así que también les va a servir la clase que viene para ver desde dónde enfocarlo. Así que ese textito vamos a tener. Y creo que estaríamos estando. Y después ya con eso terminamos la unidad 1. Y ya pasamos a la 2. Nos metemos ya más en la antropología y el turismo y el patrimonio y esas cuestiones. ¿Y de cuándo teníamos el parcial nosotros? A ver. O sea, la semana que viene es la entrega. Ah, falta un poco. 2 de mayo. Falta un mes. Ok. Estamos bien. Bueno, ¿alguna otra cosita? Y hola. Bueno, como siempre, un gusto. Que tengan buena semana. Buena semana. Que tengan Hoy qué día es jueves, ¿no? Que tengan buen jueves. No sé si les toca laburar el fin de largo. Sino que descansen. Y estamos al habla. Nos vemos, profe. Adiós, que anden bien.